En esta exposición vamos a hablar de los 5 sistemas internacionales, según el autor que escogimos, que fue Morton Kaplan. El primero es el equilibrio de poder, el cual tiene unas características particulares, que son que es un sistema multipolar, el cual está compuesto por varios estados con capacidades similares, el cual busca mantener un equilibrio en el poder para evitar que uno de ellos domine a la mayoría. Otra característica es que los estados actúan para incrementar sus capacidades, pero prefiriendo la negociación antes que el conflicto armado. Así como se puede ver en el gráfico, quisimos retratar las potencias más importantes, donde se puede visualizar la estructura de este sistema, pero reflejando su alineación y el equilibrio que hay. Como dice Martín Rodríguez en una investigación llamada La aplicación de los modelos sistémicos de Morton Kaplan a la evolución de Rusia, dice que Kaplan sostiene que todos los estados actúan para incrementar sus capacidades, pero también negocian antes de luchar. Un hito de este sistema es el Congreso de Viena en 1814, donde participaron las principales potencias europeas de esa época. El Congreso de Viena fue una conferencia internacional convocada tras la derrota de Napoleón Bonaparte con el objetivo de restaurar el orden político en Europa y establecer un equilibrio de poder. Este sistema pues se fundamenta en mantener un equilibrio entre los principales estados o actores y preservar así la estabilidad, previniendo pues futuras guerras. Esto tuvo varias causas o consecuencias para las relaciones internacionales y fueron, pues una de ellas fue que el equilibrio de poder surgió para evitar, o sea, la hegemonía, para asegurar la supervivencia de los estados, por decirlo así. La segunda es que sentó las bases conceptuales para la teoría de sistemas en relaciones internacionales, pues que plantea que la estructura del sistema condiciona la conducta de los estados. El segundo sistema es el sistema bipolar rígido, el cual tiene unas características como lo son estas. El sistema bipolar rígido se caracteriza por la existencia de dos grandes potencias o polos, pero pues ambos polos ejercen un alto grado de control sobre los estados que están dentro de sus ámbitos, por decirlo así, también limitando la autonomía de estos. Las alianzas son permanentes, la estructura rígida dificulta la movilidad y el cambio de alineaciones dentro del sistema. Eh, Como se puede observar en el gráfico, intentamos retratar la división de las dos potencias en el contexto de la Guerra Fría y su ruptura de relaciones. Eh, Kaplan habla en su investigación que durante la Guerra Fría el mundo estaba altamente polarizado y los países centroamericanos debían cuadrarse en uno de los polos de poder predominantes, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. En el marco de este sistema donde las alianzas eran sumamente rígidas, pues eh, Kaplan habla de que estos países tenían que sí o sí tener a una potencia pues de su lado. Un hito histórico de este sistema fue el inicio de la Guerra Fría, la formación de bloques. Pues después de la Segunda Guerra Mundial el sistema internacional quedó dominado por dos superpotencias que fueron pues Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentando así modelos ideológicos y teniendo pues influencia sobre el resto del mundo, lo que generó pues la división de estos bloques y, y la estructura del orden mundial. Causas de este sistema. Una causa fue la rivalidad ideológica, política, económica, militar, que surgió después de la derrota del nazismo y pues dejó el vacío de poder, o sea, dejó un vacío de poder en Europa. Y una consecuencia fue el estudio de los sistemas internacionales rígidos y el desarrollo de la teoría de la seguridad y la disuasión nuclear tras el colapso de la Unión Soviética
Llegó el final de este sistema bipolar rígido y comenzó con nuevas configuraciones del sistema internacional. Buenas noches, mi nombre es Kelly Corredor y en esta exposición voy a hablar de dos sistemas internacionales. El primero es el bipolar flexible. Características particulares de este sistema podríamos decir que tiene dos grandes potencias con bloques menos rígidos que permiten aún más autonomía y movilidad entre los países. Incluye actores neutrales y genera una inseguridad inestable. El equilibrio se mantiene por contención y negociación. Este predominó en la Guerra Fría, especialmente en los 60, con más flexibilidad que el bipolar rígido. Un hito de este sistema es el periodo de la Guerra Fría en la década de 1960. Su nombre es flexibilización del sistema bipolar durante la Guerra Fría. La fecha fue desde 1960 con énfasis en Europa y América. Los actores son Estados Unidos, la Unión Soviética, la OTAN, Pacto de Varsovia y países no alineados. Como menciona González, en los años 60 el sistema bipolar rígido dio paso a uno más flexible, con mayor autonomía para los países dentro de los bloques y la aparición de movimientos no alineados. Las alianzas siguieron siendo importantes, pero con menos rigidez y más dinamismo. Según Kaplan, este sistema permitió mayor movilidad, reconoció actores neutrales y es menos rígido, con un equilibrio inestable, pero es adaptable a los cambios globales. Causas y consecuencias para las relaciones internacionales. Una causa es que surgió por cambios políticos, sociales y económicos tras la etapa de la Primera Guerra Fría, incluyendo el surgimiento del Tercer Mundo y tensiones internas en los bloques. Consecuencia es que amplió el estudio de sistemas internacionales, incorporando actores no alineados y favoreciendo modelos más flexibles y dinámicos en las relaciones internacionales. En el segundo sistema internacional es sistema universal. Algunas características de este es que es un sistema con una autoridad central o actor universal, hegemónico u una organización internacional que mantiene la paz y regula a los estados, formando así un orden jerárquico que supera la anarquía tradicional del sistema internacional. En un hito de este podemos mencionar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Su fecha fue en 1945 en San Francisco. Los actores son estados fundadores, incluidas las grandes potencias vencedoras. La ONU representó un avance hacia un sistema universal con un organismo supranacional que busca así coordinar la paz y la seguridad global, estableciendo un orden jerárquico en desarrollo. Una causa de este es la necesidad de poder evitar conflictos y fomentar la cooperación tras la Segunda Guerra Mundial. Y una consecuencia, el desarrollo del derecho internacional, diplomacia multilateral, responsabilidad colectiva y teoría sobre gobernanza global y sistemas jerarquizados. Hola, soy Laura Moreno y en esta exposición voy a hablar sobre el sistema jerárquico en relaciones internacionales basado en la teoría del politólogo Morton Kaplan. Bueno, este sistema se caracteriza por una estructura vertical de poder donde unos o pocos estados dominan sobre los demás. Esto quiere decir que no todos los actores internacionales tienen, digamos que el mismo nivel de influencia o autonomía.
Un ejemplo histórico fue el Reino Unido en el siglo XIX, especialmente después de 1815, como potencia hegemónica. Reino Unido imponía reglas del comercio, controlaba rutas marítimas y ejercía influencia directa sobre regiones bastante grandes. Como afirma Torio Hernández, el sistema internacional jerárquico se configura cuando una superpotencia actúa como un actor universal, ejerciendo un control directo o indirecto sobre los demás países, estableciendo un orden que, aunque autoritario, genera un alto grado de estabilidad. Otro caso fue el de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1991. Lideró un orden jerárquico a través de instituciones como la OTAN y la ONU, ocupando la cúspide del sistema internacional, mientras otros actores asumían roles subordinados. Este modelo de sistema también ha influido en la teoría de las relaciones internacionales, impulsando el estudio de la hegemonía, el liderazgo global y el mantenimiento del orden internacional. Nuevamente, como señala Torio Hernández, el sistema jerárquico surge cuando una superpotencia adquiere la capacidad y la voluntad de imponer su autoridad sobre otros estados. Finalmente, este tipo de sistema reemplaza la anarquía tradicional por un orden jerárquico y, aunque limita la autonomía de muchos estados, puede generar estabilidad si no se desafía al actor que domina. Esto es todo y muchas gracias por su atención.